¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Hoy iniciamos la semana 34 del proyecto científico humanístico. Hoy hablaremos de la actividad número 1 y número 2. En la actividad número 1 hablaremos sobre los efectos del cambio climático. Y en la actividad número 2 vamos a hacer un repaso de los que son prefijos y sufijos. Así que empecemos. Actividad 1. Efectos del cambio climático. Y recuerda, ¿qué son los efectos del cambio climático? Pues se denomina cambio climático a la variación global del clima de la Tierra debido a causas naturales, pero principalmente a la acción humana, que se traduce en quema de combustibles, pérdida de bosques y otras actividades producidas en el ámbito industrial, agrícola y transporte, entre otros. Para recordar un poquito más sobre los efectos del cambio climático, vamos a ver el siguiente video. Smile and Learn. ¿Has escuchado hablar sobre el calentamiento global? ¿Sabías que durante las últimas décadas los niveles del mar han aumentado? Todas estas noticias están relacionadas con el cambio climático. Para entender qué es el cambio climático, en primer lugar debemos definir qué es el clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. En los últimos siglos, el clima de toda la Tierra ha cambiado, alterando las condiciones habituales de un lugar en cuanto a sus precipitaciones o temperaturas. De esta forma, cada vez es más común la escasez de agua, la desertificación, la desaparición de lagos o incluso la subida del nivel del mar. Además, han aumentado los desastres naturales como las sequías, las inundaciones o las grandes tormentas. Todas estas situaciones son consecuencia del calentamiento global, es decir, del aumento de la temperatura que experimenta el planeta debido en gran parte a la acción de los seres humanos. Pero, ¿por qué ha aumentado la temperatura del planeta? La Tierra está rodeada por la atmósfera, una fina capa gaseosa que permite que penetre parte de la radiación del Sol. Para ello, esta capa contiene gases que se denominan gases de efecto invernadero, cuya misión es absorber parte de esa energía recibida y mantener la temperatura del planeta. Uno de los principales gases de efecto invernadero es el CO2. Con la revolución industrial, las emisiones de CO2 empezaron a crecer debido a la utilización de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. A lo largo de los últimos siglos, la presencia en la atmósfera de gases como el CO2 han crecido y, por lo tanto, su capacidad para retener la radiación solar se ha incrementado, aumentando así la temperatura media del planeta. El cambio climático afecta a todos los países del mundo, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y de todos los seres vivos. Te presentamos algunos datos. En los últimos 150 años, la temperatura media mundial ha aumentado casi 1 grado. ¿Te parece poco? Si la temperatura de la Tierra sigue subiendo, puede que miles de especies de animales y plantas desaparezcan para siempre. Los océanos se han calentado. Por este motivo, la cantidad de hielo ha disminuido y ha subido el nivel del mar. ¿Sabías que entre 1901 y 2010 el nivel medio del mar aumentó 19 centímetros? Esto podría provocar que algunos lugares desaparezcan quedando cubiertos por el mar. En un futuro se prevén consecuencias peores si no tomamos medidas urgentemente. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance algunas soluciones viables. ¿Quieres conocerlas? Es necesario recurrir a la energía renovable para reducir las emisiones de CO2. Los coches son los responsables del 10% de las emisiones de CO2. Utiliza el transporte público, la bicicleta o camina. Reduce el uso de plástico. La fabricación del plástico implica grandes emisiones de CO2 a la atmósfera. Planta un árbol teniendo en cuenta las características ecológicas de la zona. ¿Sabías que 5 árboles pueden absorber hasta 1 tonelada de CO2 a lo largo de su vida? Recicla siempre. Como curiosidad, se utiliza menos energía para fabricar papel a partir de periódicos viejos que directamente de la madera de los árboles. Apaga las luces cuando no hagan falta. Si ahorramos electricidad, reducimos también el gasto energético para producirla.
Recuerda que cuidar del planeta está en tus manos. ¿Te unes a nuestra misión? Ahora le animo a realizar la siguiente actividad. Bueno, ¿qué es el cambio climático? Es el aumento de la temperatura de todo el planeta. Y miren, observen la escena. Cómo cambia nuestro planeta cuando la temperatura aumenta. Ahora, ¿qué va a hacer? Complete el siguiente esquema, con imágenes o dibujos relacionados al cambio climático. Por ejemplo, aquí. ¿Cuál es la causa del cambio climático? Bueno, la contaminación de la atmósfera. Entonces debe de buscar un dibujito relacionado a la contaminación de la atmósfera. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? Lógicamente, el derrite del hielo de los polos, ¿verdad? Están derritiendo muy rápidamente los polos. También eso afecta mediante extinción de especies o animales y vegetales y por ende también se producen muchas sequías e inundaciones. Así que usted va a colocar dibujitos relacionados a este esquema del cambio climático. Observe el siguiente ejemplo. Miren, aquí he colocado dibujitos relacionados a la temática. Usted puede que le sirva de guía para que usted pueda escoger los dibujitos y llenar su esquema. De fácil. Ahora, ¿qué va a hacer? Pues va a leer atentamente y va a clasificar según corresponda las causas y las consecuencias del calentamiento global. En la parte de aquí están causas y consecuencias o efectos, ¿no? ¿Cómo vamos a relacionarlo? Aquí le tengo varios ejemplos ya resueltos. Imaginémonos que analicemos que la causa de la deforestación, miren, la deforestación, ¿qué causa? En este caso, la causa de la deforestación, que cortamos árboles, ¿qué efecto o consecuencia trae? Pues lógicamente, la deforestación trae la desaparición de animales, ¿no es cierto? Muchos animales, lógicamente, desaparecen, no cortan sus casitas, que son los árboles, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí está la deforestación, desaparición de animales. Ahora, ¿qué causa el efecto invernadero? Por ejemplo, el efecto invernadero, vamos a poner de otro color, el efecto invernadero como consecuencia trae algunas, ¿no? Entre esas, la sequía, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el efecto invernadero, la sequía, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, usted va a complementar el siguiente esquema. Yo le voy a ayudar para que no se me confunda y también guíese en lo que observó en el video. Por ejemplo, si yo digo la quema de combustible, petróleo, carbón, gas, en este caso afecta directamente al cambio climático, ¿no es cierto? También tome en consideración que muchos fertilizantes y también aerosoles afecta de gran manera, por ejemplo, en la emisión de metano de los animales, ¿no es cierto? Y quizás diga, pero el deshielo de los polos. Bueno, pues el deshielo de los polos también nos afecta de diversas maneras. Por ejemplo, el deshielo de los polos, lógicamente, afecta en nuestro clima, ¿verdad? Puede ser muchas lluvias, huracanes o tormentas. Mira, lo que tiene que hacer en base a eso, llenar este esquema de las causas y los efectos o consecuencias. Miren que ya le he ayudado, así que lo único que tiene que organizar las ideas y ubicarlas en cada casillero. En la actividad número 2, prefijos y sufijos, acuérdense que los prefijos son sílabas que van delante de la palabra, en cambio los sufijos se añaden al final, así que le animo a observar este video relacionado a la temática para recordar, ¿ok? Los prefijos son partículas que se añaden al principio de algunas palabras para formar otras nuevas. Por ejemplo, si a la palabra marino le agregamos el prefijo sub, formaremos la palabra submarino. Otros ejemplos de palabras formadas con prefijos son impermeable, desordenar,
Precocido. Debes saber que cada prefijo tiene significado propio. Por ejemplo, los prefijos un y uni significan uno, como unicornio y unicelular. Los prefijos bi y bis significan doble cantidad o dos veces, por ejemplo, bicicleta, bisabuelos. Los prefijos super y supra significan encima de o con exceso, como supermercado y superhombre. El prefijo micro significa pequeño, como microbio y microbús. El prefijo multi significa numeroso o muchos, como multicolor y multimillonario. El prefijo re significa repetición o reiteración, por ejemplo, reorganizar o recargar. El prefijo anti significa contrario, por ejemplo, antisocial y antinatural. Los prefijos trans y tras significan que atraviesa o va más allá, como transportar y trasnochar. Los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras para formar otras nuevas. Por ejemplo, si a la palabra árbol le añadimos el sufijo eda, formaremos la palabra arboleda. Otros ejemplos de palabras formadas con sufijos son avioneta, abuelito, frutero. Recuerda que cada sufijo tiene significado propio. Los sufijos dor, dora, era, ero e ista significan oficio o profesión. Por ejemplo, pescador, enfermera, dentista. El sufijo osis significa enfermedad, como tuberculosis, osteoporosis. Los sufijos ita e ito significan diminutivo, como perrito, ventanita. El sufijo oso significa abundante, como caluroso y espumoso. Los sufijos aso, asa, ona, on, ote y ota significan aumentativo, como artistaza, golazo, tazón, librote. Los sufijos itut, tut, esa y ansia significan cualidad, como juventud, lentitud, pureza y elegancia. Los sufijos dor y dora significan instrumento, como tenedor y lavadora. Los sufijos ería, ero y torio significan lugar o establecimiento, como librería, granero y laboratorio. Muy bien, entonces hemos recordado que los sufijos son partículas que se añaden al final de las palabras, ¿no es cierto? Como por ejemplo, explorador, miren. Ingenioso, miren, aquí está el sufijo. Mientras que los prefijos, en cambio, son partículas que se añaden al principio de la palabra. Por ejemplo, imposible, deshielo, así de fácil. Ahora vamos a realizar esta actividad. Voy a ubicar en este caso en la parte izquierda los que son los prefijos y aquí los sufijos que tengan concordancia. Por ejemplo, empresa, el prefijo, ¿de cuál quedaría bien de estos? Claro, micro, ¿no es cierto? Microempresa, entonces echaría micro y ya tiene la primera. ¿Cuál más? Mercado, supermercado, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos otra más. Ahora, voy a ayudarle con los sufijos. Dos ejemplos. Por ejemplo, sol. ¿Cuál quedaría como sufijo? Claro, solar, ¿no es cierto? Pan, panadero. Correcto, chicos. Mira, aquí tenemos dos ejemplos más de los sufijos. El resto lo completa usted, que está muy fácil.
Muy bien, en esta actividad, en cambio, vamos a añadir estas palabras del sufijo, en este caso sea ista o dor. Veamos un ejemplo. Violín, violín. Si le aumentamos el sufijo ista, sería violinista. ¿Sí ven? Ahora, vender. A ver, esta palabra vender, vamos a aumentarle el sufijo dor, que sería vendedor. Fíjense que aquí están, voy a resaltarlos, ¿ok? Hemos formado, en este caso, nuevas palabras, ¿verdad? Aumentando estos dos sufijos, ista o dor. Así que usted va a seguir analizando el resto de palabras y va a escribir qué palabras nuevas formó con estos sufijos. Así de simple. Finalmente, encuentra la palabra que tiene el prefijo dentro de cada frase. Por ejemplo, para cruzar la calle hay un paso subterráneo. Fíjese, aquí tenemos un prefijo subterráneo. Entonces aquí hemos escrito, lógicamente, ¿qué cosa? Hemos encontrado la palabra que tiene el prefijo. Veamos el siguiente. Dice, los subtítulos de la película eran en inglés. Subtítulos, chicos, subtítulos. Aquí tenemos, lógicamente, un prefijo. Es decir, que hemos encontrado la palabra, ¿no es cierto?, que tiene el prefijo. Aquí le he dado dos ejemplos. El resto, chicos, lo completa usted, que seguro lo va a hacer muy bien, mis pequeños. Y déjenme decirles, mis pequeños, que hemos terminado la actividad de hoy. Les mando un fuerte abrazo virtual. Bye bye.